programa de hoy, diácono nicaragüense desterrado por la dictadura se ordenará sacerdote en mayo en Estados Unidos. Fraternidad para sanar el mundo es el lema del próximo Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. Le contamos más en entrevista al presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Arzobispo de Granada expresa su deseo de que se produzca la canonización de Isabel la Católica. Visita del Papa será un impulso para la fe en Hungría, país que ayuda a cristianos perseguidos, destaca embajador ante la Santa Sede. Hoy es la fiesta de San Marcos Evangelista, autor del segundo Evangelio. Le contamos su vida. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos la noticia desde Estados Unidos contándoles que el diácono nicaragüense Raúl Vega, uno de los desterrados por el dictador Daniel Ortega, será ordenado sacerdote en mayo. El sufrimiento no amilanó su vocación, más bien la fortaleció, y en el próximo mes de María se concretará el resultado. Conozcamos los detalles. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Aquí Raúl Antonio Vega González, en su ordenación diaconal el 29 de junio del 2022, preside la misa de ordenación Monseñor Rolando Álvarez. El joven Raúl Vega fue uno de los 222 presos de conciencia deportados por el dictador Daniel Ortega en febrero pasado. Siempre fiel a Cristo, a la Iglesia, al Papa, al Colegio de los Apóstoles y a su obispo. El diácono Raúl Vega será ordenado sacerdote este 12 de mayo en la Catedral Santo Tomás Moro en el estado de Florida, Estados Unidos. El sacerdote nicaragüense Eric Díaz dio la buena noticia, un sacerdote más para la diócesis de Matagalpa, Nicaragua y un signo de esperanza. El diácono Raúl Vega nació en Ciudad Darío, en Matagalpa, ejercía su ministerio en la parroquia San Juan Bautista, asistía al padre Ramiro Tijerino, otro de los religiosos desterrados. Dentro de sus funciones diaconales, solía leer el Evangelio en la misa. También dirigía el rezo del Santo Rosario. Queremos agradecer grandemente a nuestro buen Padre Dios y Señor nuestro por el don de la vida y sobre todo al llamarnos a esta vocación específica del orden sacerdotal en el grado del diaconado. El 4 de agosto de 2022, Vega fue secuestrado en la Casa Episcopal de Matagalpa junto a Monseñor Rolando Álvarez y otros religiosos y colaboradores. Desde el 19 de agosto estuvo prisionero en una celda de la cárcel de torturas de El Chipote. En los últimos 3 meses, el diácono Raúl Vega culminó sus estudios para ser sacerdote en el seminario universitario St. John Vianney de Miami. Y en España, la Conferencia de Religiosos de este país otorgó el Premio Carisma 2023 a Monseñor Rolando Álvarez en prisión por la dictadura de Ortega. El obispo de Matagalpa fue galardonado por su ejemplo de resistencia y dedicación a su compromiso como cristiano. El premio Carisma de Misión y Cooperación es un reconocimiento a una persona por su compromiso social y religioso para contribuir con la paz, la justicia y solidaridad con los más necesitados. Este premio, en su 4ª edición, reconoce la labor y el compromiso de Monseñor Álvarez, no solamente con la Iglesia en Nicaragua, sino también con su país en manos de una dictadura. La ceremonia de entrega de los premios será en noviembre. Sin embargo, no está previsto que Monseñor Álvarez asista a España. En febrero de este año, el obispo fue condenado a 26 años de prisión por alta traición en juicio ilegal criticado en todo el mundo. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Y ahora noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España. El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha expresado su deseo de que sea canonizada la reina Isabel de Castilla, considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica, en atención a sus virtudes y a sus obras, como el impulso de la evangelización de América. Durante la homilía pronunciada el pasado sábado, día en que se conmemora el nacimiento de Isabel de Trastámara, el prelado exhortó a que todos, con una fe sencilla y con justicia, pidamos a Dios el don de su glorificación. Monseñor Gil rogó que se valoren las virtudes humanas con las que Dios la adornó, de tal forma que estén por encima de apreciaciones subjetivistas
o de anacronismos. Con anterioridad a estas peticiones, valoró de la reina su amor a Santa María y a la palabra de Dios, y cómo representa la grandeza de las virtudes de la mujer española, porque ella hizo España. El prelado disertó sobre los motivos de canonización y explicó que a los santos se les juzga por sus obras, por su testimonio de vida, especialmente a los mártires, pero sobre todo por sus virtudes, y todo esto está en el proceso de nuestra reina Isabel, dijo. Monseñor Gil, que se refirió a Isabel de Castilla como esta mujer santa, auguró que la historia valorará también todas las consecuencias de su gobierno y, desde un punto de vista cristiano, la gran gesta evangelizadora de la historia de la Iglesia. Sin esta mujer no hubiese sido posible, subrayó el arzobispo de Granada. El prelado concluyó la homilía, pronunciada en la Capilla Real de la Catedral de Granada, pidiendo que, por la oración de Isabel, la fe se conserve en todos los pueblos de España y las naciones hermanas de América Latina y Filipinas. Al término de su asamblea plenaria de primavera, los obispos españoles han emitido una nota rechazando la maternidad subrogada. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, presentó el documento sobre la maternidad subrogada, advirtiendo que no se refiere a ningún caso concreto. Sin embargo, terminó admitiendo que se trata de dar respuesta al debate social generado en España por el caso del artista Ana Obregón, que ha recurrido a esta técnica para tener el nieto que su hijo, fallecido, no pudo darle. Los obispos subrayan en la nota que la maternidad subrogada es una nueva forma de explotación de la mujer y que con los vientres de alquiler se convierte la maternidad en objeto de comercio, en el que la mujer es un simple instrumento. Los obispos españoles recuerdan asimismo que toda vida humana es un don y no un derecho, que no existe un derecho a la procreación ni un derecho al hijo, y que la vida de ningún niño debe ser tratada como algo sometido al tráfico y al comercio. El pasado viernes se estrenó con éxito Libres, una película que lleva al espectador en un viaje al centro de la vida contemplativa de la Iglesia a través de la profunda mirada de los moradores de una docena de conventos españoles. Se trata de una ocasión casi única en la que las puertas de la clausura se abren para acercar el vasto mundo interior de los monasterios. Su director, Santos Blanco, advierte que Libres en realidad no habla del monje, sino que el monje te habla a ti. La película traslada las profundas explicaciones de hombres y mujeres de nuestro siglo que se ven atraídos por un estilo de vida cuyas raíces se hunden siglos atrás, pero cuyo mensaje es plenamente actual. El director aspira a que la película lleve al espectador a reflexionar sobre esa parte espiritual que estamos acallando tanto, que no tiene tanta presencia hoy en día. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Esta vez América vuelve a ser la sede del Congreso Eucarístico Internacional, organizado por el Vaticano cada 4 años. La ciudad de Quito, Ecuador, es el punto de encuentro. Estamos en comunicación desde Roma con el padre Corrado Maglioni, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. El padre estuvo en Quito hace unos días para supervisar la organización. Padre, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos, ¿para qué se hace un Congreso Eucarístico Internacional? Un Congreso Eucarístico Internacional es un evento de comunión que interesa a la Iglesia Católica, a todos los católicos y a todos los creyentes en Cristo. Entonces, un evento para conocer mejor el misterio eucarístico, concretamente la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, conocerla, celebrarla juntos, porque la Eucaristía es una convocatoria para todos, no excluye a nadie. ¿Por qué eligieron Ecuador como sede de este próximo congreso? Los obispos ecuatorianos han pensado de dar valor al aniversario número 150 de consagración al Sagrado Corazón de Jesús por medio de este evento, el Congreso Eucarístico Internacional. Han presentado su candidatura al Santo Padre y el Papa Francisco aceptó su candidatura y eligió como sede del Congreso Eucarístico la ciudad de Quito. Padre, ¿y por qué eligieron como lema fraternidad para sanar el mundo? Es un tema que interpela no solo los que
celebran la Eucaristía, porque celebramos la Eucaristía para aprender a comportarnos como hermanos, pero interesa también los que están afuera de la iglesia, porque quien celebra la Eucaristía y se nutre del cuerpo de Cristo, tiene que aprender de él a relacionarse de manera fraterna. Que el mensaje que Cristo ha anunciado con el Evangelio, la fraternidad, es la puerta que nos ayuda a ser más humanos. ¿Qué necesitamos hoy en este mundo actual marcado por la violencia, la incomprensión y la división? La incapacidad de vivir en modo sereno y fraterno. Necesitamos redescubrir los motivos por los cuales pasar de la categoría de la enemistad a de la fraternidad. Pasar de ser enemigos a convertirnos hermanos. A quella di diventare fratelli. Padre, ¿nos puede comentar cómo es el Congreso Eucarístico? ¿Qué es lo que se vive ahí? Los temas que serán objeto de reflexión durante los días del Congreso se están afinando justo en estos días. En Quito existe una comisión teológica que está pensando cuáles temas resaltar durante los días del Congreso. Las temáticas serán tomadas desde un texto base con contenidos alrededor de la fraternidad para sanar el mundo. Entonces se tomará conciencia de que vivimos en un mundo herido. Será de guía la pregunta que Dios pone a Caín luego de que agredió a su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Ha aggredito il fratello. Padre, díganos por favor, ¿cómo podemos hacer nosotros para participar de este Congreso? Ancora si sta mettendo a punto. Todavía se está poniendo a punto la modalidad de participación, pero será necesario inscribirse por medio de la página web. Será posible de todo el mundo, porque este es un evento internacional, entonces podrán participar quien vive en Quito y todos los países de la América Latina, sobre todo los países de América Latina, serán los primeros a ser invitados. Pero quien querrá podrá inscribirse y será posible a partir del mes de septiembre de este año en adelante, a través de la página web del Congreso Eucarístico. Será posible reservar y realizar la inscripción. Padre Corrado Maglioni, gracias por haber estado con nosotros en la entrevista y nuestras oraciones por los frutos de este Congreso Eucarístico. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver, visita del Papa será un impulso para la fe en Hungría, país que ayuda a cristianos perseguidos, destaca embajador ante la Santa Sede. Hoy es la fiesta de San Marcos Evangelista, autor del segundo Evangelio. Le contamos su vida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. El presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Vaticano, Cardenal Sean O'Malley, respondió a las críticas a su grupo de trabajo a raíz de la renuncia de un sacerdote jesuita, alegando falta de transparencia. Veamos. El padre Hans Zollner, sacerdote jesuita conocido por su aporte en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia, hizo noticia hace menos de un mes al convocar una rueda de prensa para anunciar su renuncia a su cargo en la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Explicó que su decisión se debía a la falta de claridad y transparencia dentro de la comisión. En mi trabajo con la comisión, he observado problemas que deben abordarse con urgencia y que han hecho imposible seguir adelante, fueron sus palabras. Por alusión, el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Vaticano, Cardenal Sean O'Malley, acaba de responder al padre Zollner. En una entrevista para la radio de Vatican News, el 21 de abril último, el cardenal dijo que la comisión está acostumbrada a las críticas.
El padre Zollner, quien goza de tan buena voluntad entre todos los miembros de la comisión, no ha participado mucho en la vida de la comisión en el último año, por la razón que sea. Así que desconocíamos sus preocupaciones o la profundidad que éstas tienen. Lamento que decidiera no asistir a nuestra plenaria, que se realizará dentro de muy poco, y compartir con todos nosotros cuáles eran esas preocupaciones, en vez de renunciar y convocar una conferencia de prensa, lo que no creo que haya sido de mucha ayuda. Sin embargo, ciertamente buscaremos tratar todo esto en nuestro próximo encuentro con los miembros de la comisión. A nombre de la comisión que preside, el cardenal O'Malley acaba de firmar un acuerdo con el Dicasterio para la Evangelización. El compromiso es capacitar a obispos y sacerdotes para que sepan actuar ante un caso de abuso y cómo prevenirlos. Para ello contarán con expertos internacionales y experiencias de procesos llevados en forma satisfactoria. La Pontificia Academia para la Vida aclaró la postura de su presidente, Monseñor Vincenzo Paglia, sobre la ley italiana de suicidio asistido. En recientes declaraciones se mostró aparentemente a favor de esta práctica. Sus expresiones formaban parte de un debate sobre un italiano que viajó a Suiza para morir mediante suicidio asistido. Al respecto, este lunes 24 de abril, la oficina de prensa de la entidad vaticana publicó un comunicado explicando que se trató de interpretaciones incorrectas del pensamiento de Monseñor Paglia. Aclaran que el prelado reitera su no a la eutanasia y al suicidio asistido en plena adhesión al magisterio. El Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril. Cristo es el futuro, es el lema que acompañará el viaje apostólico número 41 del Papa en su visita a Budapest, la capital húngara. Para saber más sobre el viaje papal, el director de la oficina de EWTN en el Vaticano, Andreas Tomshauser, entrevistó al embajador de Hungría ante la Santa Sede, Eduard Habsburg. Veamos. ¿Por qué viaja el Papa Francisco a Hungría? Como diplomático de la Santa Sede he aprendido a nunca cuestionar o tratar de adivinar por qué el Papa Francisco hace algo. Es jesuita, por lo tanto, tiene sus razones. Yo diría que hay varias razones. Como húngaros, nos gustaría creer que simplemente le gustan los húngaros, y el caso es que tengo motivos para afirmarlo, porque cuando me reuní con él por primera vez, me dijo justamente eso, y lo sabe todo sobre Hungría. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me habló de un grupo de monjas húngaras que vivían en un monasterio en Buenos Aires y que gracias a ellas en el monasterio que confesaba y decía misa, aprendió todo lo que hay que saber sobre Hungría mientras comía. Así que le pregunté, ¿qué aprendió de los húngaros? Y me dijo que son rectos, valientes y buena gente. Ahora el diplomático que hay en mí, por supuesto, piensa en otros muchos temas que tenemos en común. Soy muy consciente de que el Papa conoce nuestras actividades en favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Tal vez podamos detenernos ahí por un momento. Usted tiene su propio Departamento de Estado. Es el secretario de Estado que se ocupa de esa agenda relativa a los cristianos perseguidos. ¿Es así? Sí, como sabe, somos un país pequeño. No llegamos a los 10 millones de habitantes. Y para un país tan pequeño, querer ayudar a los cristianos de todo el mundo es un gran paso. Pero nuestro primer ministro, Viktor Orbán, durante un evento celebrado aquí hace unos 6 años, se reunió con los patriarcas de Oriente Medio. Y tras reunirse con ellos y después de que le contaran sus dificultades, dijo, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos cristianos en esos países de Oriente Medio, en Pakistán, Nigeria, donde quiera que los cristianos estén en semejantes condiciones. De manera que inmediatamente fundó una oficina, primero dentro de la oficina del primer ministro, y ahora ha encontrado acomodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde hace unos 6 años estamos por todo el mundo ayudando a los cristianos. De manera que el diálogo cristiano parece funcionar allí. Usted proviene de una familia católica muy prominente a lo largo de los siglos y es embajador de Hungría ante la Santa Sede. ¿Puede hablarnos un poco más de cómo funciona todo esto en Hungría? ¿Trabajar juntos procediendo de 2 iglesias cristianas diferentes? Creo que cuando uno viene a Hungría se da cuenta de que hay una fuerte convivencia entre las diferentes iglesias cristianas. Hay presencia calvinista. Dentro de la Iglesia Católica hay una fuerte presencia de los greco-católicos. Son muy notorios. Son cerca de 300.000 fieles. Contamos con 3 obispos. La religión y la fe cristiana son un tema cotidiano en Hungría. Puedo decir que cuando, como diplomático ante la Santa Sede, vuelvo a mi ministerio, todo el mundo se interesa por lo que tengo que contar sobre lo que ocurre en el Vaticano.
En medio de una Europa secularizada, la visita del Santo Padre a Hungría se realiza bajo el lema Cristo, nuestro futuro. ¿Es eso algo que usted ve en el futuro de Hungría? Sí, con mucha fuerza. A ese respecto yo diría dos cosas. En primer lugar, Cristo es parte de nuestro pasado. Hungría es una nación cristiana desde hace 1000 años, desde que el rey Esteban decidió unirse a un papa en Roma. Aceptó que él le pusiera la corona e inmediatamente construyó una casa de peregrinos cerca de San Pedro, justo en ese lado de la Basílica de San Pedro. La segunda cosa que quiero decir es que cuando vino el Papa Francisco y tuvimos el Congreso Eucarístico, se pudo ver que Hungría tiene una fe fuerte y vibrante. 2 días antes de la llegada del Papa, hubo una procesión con 300.000 personas por las calles de Budapest, siguiendo al Santísimo Sacramento, en la custodia. No he visto nada comparable en ningún país de Europa en los últimos años. Nosotros mismos nos sorprendimos del potencial que Hungría parece tener aquí. En primer lugar, espero que sea un encuentro fraternal y cordial entre los húngaros y el Papa. Creo que el Papa quiere reunirse con tantos húngaros como pueda y creo que los húngaros procedentes de toda Hungría van a venir a reunirse con el Papa en Budapest. También deseo que esto sea un nuevo impulso para nuestra fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Hoy la iglesia celebra a San Marcos, el autor del segundo evangelio de la Santa Biblia. Desde Colombia, Fray Nelson, sacerdote dominico y doctor en teología fundamental, nos cuenta más sobre el santo. Marcos, llamado también Juan Marcos en el Nuevo Testamento, fue un cristiano de las primeras horas de la fe cristiana en Jerusalén, que tiene la particularidad de haber sido discípulo tanto del apóstol San Pablo como de San Pedro. Y de acuerdo con una tradición que viene desde el siglo II, es el autor del segundo de los evangelios canónicos, que llamamos precisamente el Evangelio según San Marcos. Al parecer, fue el fundador y primer obispo en Alejandría, en el norte de Egipto, donde murió mártir hacia el año 64 o 68 de nuestra era. Creo que Marcos nos muestra la transparencia del Evangelio. El estilo de su escrito precisamente brilla por esa transparencia. ¿Y qué queremos decir con esta palabra? Que él nos muestra a Cristo en acción. El énfasis en el Evangelio de Marcos está siempre en las obras de Cristo. Y esto quiere decir que Marcos es el evangelista que enfatiza lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas, la diferencia que marca Cristo cuando llega a una vida. Yo creo que nos enseña que el Evangelio es y será siempre un estorbo para los distintos poderes de este mundo que muchas veces están marcados por la idolatría. El Evangelio es un estorbo, pero al mismo tiempo que el Evangelio es victoria. Y es paradójico, porque al mismo tiempo es perseguido y es victorioso. Y creo que recordar eso en estos tiempos en que la fidelidad se vuelve costosa de muchas maneras a muchos cristianos es una tremenda y muy necesaria enseñanza. Es un hombre que cuando el cristianismo era un pequeño grupo perseguido en Jerusalén, se mantiene firme en la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, creo que es muy valiosa la humildad. Él no se menciona nunca a sí mismo. Aprendió de los mejores maestros, Pedro y Pablo, nos transmite con gran fidelidad quién es Jesucristo, pero él mismo, por decirlo de alguna manera, desaparece. Y en tercer lugar, la constancia hasta el martirio. Ahora que vivimos en tiempos en que la fe cristiana a veces es perseguida o despreciada, recordar el martirio de San Marcos allá en Alejandría nos muestra cómo el amor se vuelve finalmente valentía en tiempos de gran dificultad.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.